A ver, yo diría que lo primero que debería notar es que si de algo los ecuatorianos aprendimos con dolor, es de los impactos de la actividad petrolera en los bosques tropicales, en la Amazonía justamente. Y entonces, esto que se había concentrado en el extremo occidental de la Amazonía ecuatoriana, durante muchos años marcó nuestra historia ambiental, porque nosotros aprendimos que el petróleo realmente no traía riqueza, traía empobrecimiento. Ahora, cuando empezó la actividad petrolera en el Ecuador, los anuncios, esto era cuando yo era pequeña, se decía que íbamos a hacer Kuwait, el Kuwait de América Latina. Y nunca pasó. Siempre fuimos un país empobrecido y siempre fuimos un país que sufrió este tema de que todas las otras opciones económicas quedaban desplazadas porque había petróleo. Y el petróleo trajo endeudamiento, y el endeudamiento trajo la presión de la banca y trajo el ajuste estructural, y después teníamos que explotar más petróleo para pagar la deuda, es decir, un ciclo muy perverso que es el ciclo de la extracción de los recursos naturales. Entonces surge que aparece, que encuentran petróleo en el extremo oriental del Ecuador, que es el parque, que es la zona del Yasuní. Es más que un parque, es una gran reserva de la biosfera, que es parque, que es territorio indígena. Y entonces en esta zona surge que se encuentra petróleo y se encuentran los más importantes yacimientos petroleros, pero tienen algunas características esas reservas. La primera es que se trata de un crudo pesado, y es lo que está pasando en todos nuestros países en América Latina. Lo que hay como petróleo ahora ya no es el mismo petróleo de los años 70. Ahora es un crudo muy pesado que, para resumirlo, genera más desechos, es más difícil de transportar, es más caro de sacar, se cotiza menos en el mercado internacional. Yasuní es una zona de altísima biodiversidad, es la zona que tiene los índices de biodiversidad estudiados más altos, no solo de América Latina y del Ecuador, sino del mundo. Es una zona en donde nosotros solemos decir, un poco para graficar, en una sola hectárea tenemos más árboles y arbustos que toda América del Norte juntos, es decir, todo Canadá y Estados Unidos juntos. Es una zona que tiene muchísima agua y cada vez valoramos más la presencia de esa agua. Y es una zona en donde se generan las nubes, que son con las que se abastecen nuestros cultivos en los Andes. Entonces, pensábamos cómo podemos proteger este parque, y lanzamos una primera iniciativa que consistía en: hagamos un llamado al mundo para lograr que haya un acuerdo mundial de que se deje el crudo, en este caso de una zona como esta, que comparte con toda la Amazonía, digamos, la Amazonía de Bolivia, de Brasil, de Perú, de Colombia, que es una zona única, que ayuda mucho a la regulación del clima, que genera las lluvias, que tiene biodiversidad, que es territorio de pueblos indígenas. Conservémoslas. Se lanzó esta iniciativa, inicialmente fue acogido por el gobierno de turno. Sin embargo, en el 2013 se resolvió abandonar esta iniciativa que se llamaba Yasuní TT, y se decidió sacar el petróleo, porque se decía es más seguro contar con esas riquezas del petróleo, pero fue porque realmente durante todo este tiempo, se había avanzado con la infraestructura petrolera. Y al 2013 se decreta entonces que se cae la iniciativa y que se empieza un proceso para poder extraerlo. En ese momento nosotros formamos un colectivo que se llamaba Yasunidos, porque era Unidos por el Yasuní, y nos lanzamos a recoger firmas para convocar a una consulta popular que evite que ese petróleo se salga. Nosotros tenemos este recurso, lo tienen todos los países, de referéndum. Nosotros hicimos todo el proceso, recogimos las firmas, pero hubo un manejo fraudulento de esas firmas, y nos ha tocado 10 años demostrar que nos hicieron fraude. Y 10 años después de haber hecho auditorías, reconteo de votos, revisiones de calígrafos para ver que las firmas eran auténticas y que efectivamente nosotros cumplimos con el requisito de poder lanzar la consulta. Esto se verificó en todo este largo proceso, y finalmente, hace poco tiempo, hace un mes, la Corte Constitucional dio su último dictamen reconociendo que era posible hacer esta consulta ciudadana. Esta se va a realizar el 20 de agosto y tiene una particularidad muy importante, porque esta consulta lo que te dice es que, en caso de ganar el sí, es decir, que
que se deja el petróleo en el subsuelo, el Estado tendría que iniciar un proceso de desmontaje de todo aquello que se construyó y que no debió haberse construido, porque nosotros habíamos recogido las firmas y no debió haberse iniciado ese proceso petrolero que en estos 10 años se fue realizando un poco bajo esta sombra del fraude, ¿no? ¿Por qué quieren dejar el petróleo si el petróleo es un ingreso importante? Pero ahí vuelvo a lo primero que dije, nosotros si de algo sabemos es de qué sirve el petróleo. Creo que todos los gerentes o personas relacionadas en este mismo bloque, en este bloque ITT, y en la industria petrolera, todos o están presos o están con orden de captura, porque algo que genera la actividad petrolera son unos procesos de corrupción brutales. La actividad petrolera sí es verdad que genera ingresos que terminan entrando en algún porcentaje a las arcas del Estado, pero la mayor parte se va entre las empresas que operan o se van en empresas de servicios que saben cómo inflan los precios para poder saquear las arcas del Estado para hacer sus operaciones. En el caso de la Texaco, nosotros podíamos tener cifras de cuánto ganó el Estado y cuánto se debe invertir en los daños que dejó la empresa. Y por el juicio que ganamos en el Ecuador, en el caso de la Texaco, nosotros veíamos que había una relación de 6-1. Por cada dólar que recibió el Estado, ahora habría que invertir 6 en la reparación, de acuerdo a los propios informes de los jueces y de los peritos. Entonces termina siendo un mal negocio si tú sabes que allí donde se saca el petróleo, después hay que entrar a reparar, a curar el cáncer de la gente, y sabes que realmente lo que permitió ese petróleo fue una concentración de la riqueza en sectores, muchos transnacionales, pero muchos también élites nacionales ligadas a las empresas de servicio. La pregunta que se correría es la misma con la que recogimos las firmas, que básicamente dice, ¿está usted de acuerdo en que el petróleo del bloque del ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, conocido como bloque 43, permanezca indefinidamente en el subsuelo? Nosotros en total recogimos 800,000 firmas, pero verificamos que 150,000 debían haber sido aprobadas, sin embargo, nos las descalificaron. Ahora ya nosotros necesitábamos un poco menos de 500,000 firmas y ya se validaron más de esas 500,000, y entonces ahora va el proceso de elección. Nosotros tenemos mucha expectativa porque en aquella época, cuando se recogieron las firmas, el nivel de adhesión a la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo era muy alto. Seguramente ahora, después de 10 años, después de la guerra que hay en el mundo, después de la pandemia, del miedo y de las crisis, podamos haber bajado un poco más. Pero realmente y los ecuatorianos hemos aprendido por etapas, ¿no? Tenemos una primera etapa en donde sabemos cuál es el costo y la verdad sobre la actividad petrolera. Estos 10 años han estado marcados por todos estos escenarios de profunda corrupción, y si bien se hace una campaña muy fuerte de miedo en relación a la pérdida de empleo, a la pérdida de recursos financieros para el Estado, hay otra campaña que está haciendo la naturaleza que es durísima, que se llama cambio climático. El cambio climático tampoco ya no es como una elección, ya no es como una cosa imaginaria, sino que para nosotros está provocando inundaciones, y de hecho, mientras estemos votando, seguramente van a haber 1,000,000 de desplazados por las inundaciones. Esto que te digo es un tema como muy fuerte, porque para nosotros la decisión de dejar el crudo en el subsuelo es una decisión que tiene mucho que ver con proteger este lugar maravilloso que se llama Yasuní, este lugar biodiverso y fantástico, sino que además tiene que ver con una medida que ya no puede tardar, que es la de la transición, dado que estamos viviendo escenarios de cambio climático gravísimos. Entonces estamos haciendo una campaña en donde están moviéndose demasiadas cosas y pensamos que el tema del cambio climático ya no es una cosa que nos permita dudar de si hay o no hay que iniciar un proceso de transición. El argumento muy fuerte que usamos en el Ecuador es que la necesidad de la transición no es elección, es obligación, tenemos que hacerla. El crudo se va a acabar, el Ecuador está produciendo crudo desde hace más de 50 años,
pero la posibilidad de una transición en términos energéticos, de transporte, de consumo de agricultura sin petróleo, no solamente es la deseable, sino que es la indispensable.